tal? Buenos días. Buenos días. Ya estamos aquí reunidos para un estudio nuevo, flamante. Y vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Te agradecemos, Señor, por todos los dones que tú nos has otorgado como iglesia. Gracias porque es tu Santo Espíritu quien nos guía. Él nos enseña y nos redarguye. Te pedimos, Señor, porque tú bendigas este tiempo del estudio, bendigas el estudio de los niños con Pili y del mensaje con Memo, para que todo redunde en la edificación, instrucción de la iglesia y también para la gloria de tu nombre. Te pedimos todo esto y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, vamos a ver hoy el estudio que se llama Soportando la Disciplina. Y este es un tema que, pues, no a todos los creyentes les gusta tratar. Como que algunos le dan la vuelta, como que otros no saben qué es, y otros más que la han sufrido. Unos opinan que qué bueno, otros dicen que qué malo, y no podemos descansar en la opinión subjetiva de las personas. Y por eso es que vamos a ver qué es lo que enseña la Escritura acerca de este tema, porque como vamos a ver más adelante, es algo que todos los creyentes, bueno, no quiero decir han experimentado, porque no todos lo necesitan, pero todos tienen derecho a ser disciplinados. ¿Y por qué? Por el simple hecho de ser hijos de Dios por medio de la fe. Vamos a leer el versículo base, que es Hebreos 12, 5 al 14. Dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Quién es Dios, exacto. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este pasaje está lleno de temas que pues vamos a ver a lo largo del estudio cada uno de estos temas de los que está hablando. Déjenme ver si me puedo regresar, porque si no me puedo regresar, espérenme, aquí le hacemos un clic, espérenme. Listo. Para hacer un repasito rápido del versículo. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo. ¿Cuál era el problema de los hebreos?
o de los receptores de la carta a los hebreos. Eran judíos que ante la persecución que se había desencadenado estaban bajo la tentación de regresarse al judaísmo para no tener problemas. Y ellos empezaron a querer regresar al culto judaico y dejando a un lado la fe que habían pues aceptado y que habían comenzado a vivir y a vivir bien, pero la persecución los hizo considerar el no tener problemas y mejor llevar la fiesta en paz, dirían algunos. Y la exhortación de todo el libro de los Hebreos es demostrarles que eso es inútil, no es un camino para un creyente volver atrás, sino seguir adelante. Y aquel que quiera volver atrás o que quiera desobedecer al Señor, bueno, pues entonces el Padre tendrá que tratar con ellos. Y aquí hace una referencia al Antiguo Testamento en donde dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y esto es algo que las personas que no conocen al Señor no entienden. Y dice, no, es que Dios es un Dios castigador, es un tirano. Pero espérame, porque no está hablando de eso. Aquí dice, hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Un hijo puede menospreciar la disciplina. Dice, ni desmayes cuando estás pasando por disciplina, cuando eres reprendido por Él. Y aquí vienen las razones. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Cuál es la base de la disciplina? El amor de un padre. ¿Ok? No nada más el amor de un padre. Y azota, o sea, aquí sí es, no son así como nalgaditas, ni niño, no hagas eso. No, aquí dice azota a todo el que recibe por ¿cómo? Por hijo. Entonces, fíjense, está hablando de una relación familiar, de un padre a un hijo. Y aquí yo sé que algunos van a decir, no, es que hay algunos que sí son hienas. Sí, pero es la excepción. Un padre cuando disciplina a su hijo no quiere matarlo, ¿o sí? Hay algunos que sí, pero son la excepción. En una familia promedio, normal, la disciplina se ejerce, como vamos a ver más adelante, para corrección. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y aquí viene una razón, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y nuevamente está hablando aquí de una relación familiar. Y yo estoy seguro que en alguna ocasión han ido a un restaurante o van en el camión, a algunos les ha tocado en el avión, que hay escuincles que son terribles, terribles. Y ahí es cuando uno se vuelve del partido herodiano, ¿verdad? Quiere uno llevárselos a darles una vueltecita. Pero los disciplinamos cuando están portándose mal. No nos corresponde. Les corresponde a sus padres.
Y si sus padres no los disciplinan, ¿qué significa según este pasaje? Que no los aman. Exactamente, que no aman a sus hijos. Puede ser que los quieran, puede ser que tengan apego, puede ser que lo que ustedes quieran, pero no los aman. Y lo único que están haciendo, están entrenando a un individuo que va a tener problemas con la sociedad cuando crezca. Va a ser una persona antisocial. Una persona que hace bullying en la escuela es o porque nunca fue disciplinado o porque lo disciplinaban en exceso, pero mal, no en el amor, sino en el castigo, que eso es lo que vamos a ver. Dios no castiga. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿A ti te disciplinaban de chico, Memo? Y ya está más grande, ¿verdad? Hasta los 19. ¿A ti, Pile? También. A mí también. Y cuando mi mamá me daba, pues sí me caía gorda, pero no por eso dejaba yo de quererla, seguía siendo mi mamá, ¿ok? Y ya cuando se me pasaba la situación de que me habían dado mis trancazos, pues yo regresaba otra vez con mi mamá. ¿Por qué? Porque es mi mamá. Y aquí es lo que está diciendo, o sea, no porque tus papás te daban disciplina, dejabas de quererlos. Y aquí viene una pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente aquellos son los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Fíjense cómo dice pocos días. O sea, la disciplina tiene un periodo. Antes de ese periodo, después de ese periodo, no surte efecto. Y puede que tenga una consecuencia adversa en cuanto a la relación o la respuesta a la misma. Y aquí lo dice bien claro, por pocos días. En tu caso fue hasta los 19 años, ¿no, Memo? A ti, Pile, ¿cuándo fue lo último que te dieron tus nalgadas? Antes de los 10, pero exactamente no. Mira, chica, te dejaron disciplinar. Yo me acuerdo perfectamente bien que la última vez que mi mamá me dio, tenía yo 12 años y ya me iba a soltar el cachetadón y le agarré la mano. Nunca más me volvió a dar mi mamá. ¿Sí? Ya se dio cuenta que la disciplina ya no iba a surtir efecto conmigo. Entonces, aquí dice, por pocos días. Dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, la disciplina es una realidad para aquel que se allega por la fe a Dios, ¿sí? Y tiene un propósito que es participar de la santidad del Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, aquí está diciendo una verdad, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ustedes están traumados, acomplejados, medio locos? Pero no por la disciplina de tu mamá, ¿ok? No, todo está bien. Entonces, a final de cuentas, a lo mejor ya que somos adultos, ya que tenemos la capacidad de reflexionar y decir acerca de lo que nuestros padres nos hacían, podemos decir, pues qué bueno que me disciplinó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aprendí a comportarme. Aquellos chavos que no aprenden a comportarse, que no son enseñados por sus padres, ¿sí? Se vuelven odiosos para las demás personas.
Y esas personas odiosas son los que dan muchos problemas en la sociedad. Y finalmente dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces, aquí está concluyendo, dice, por lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer ante la disciplina? Dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces aquí estamos viendo una figura que nos está poniendo, que es el ir por un camino. Y si tú no prestas atención al camino, pues te puedes salir. Y eso pasa mucho actualmente con los vehículos que ya no tienen la dirección de cremallera, sino que es una dirección electrónica. Entonces tú mueves tantito el volante y se desvía el vehículo. ¿Cuántas veces no ha pasado que por ver algo que está así en la orilla de la carretera ya vas para el otro lado? Bueno, así es lo que está diciendo. Cuando algo no está funcionando bien, te vas a salir del camino y eso no está bien. Para que eso no ocurra, es importante prestar atención y que participemos, sea sanado lo que está mal y participemos de la santidad del Señor. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y todas las enseñanzas de aquí es lo que va a tratar el estudio. Dice, una actividad del Señor que es exclusiva para los miembros de su familia es la disciplina paternal. Dios no disciplina a los que no son suyos. ¿A esos qué les hace? Los castiga. Ahí sí hay castigo. ¿Por qué? Porque es algo que se han desviado de la justicia y merece un castigo legal. Entonces Dios no es injusto cuando disciplina a los suyos y castiga a los que no son suyos. Al contrario, es justo, pero la base y el propósito de cada parte es diferente. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver en el estudio. Y estableceremos la base de la disciplina, que ya lo mencionamos de cierta manera. Los objetivos de Dios con respecto de la disciplina y el fruto de la misma en aquel que la soporta. Porque yo puedo soportar la disciplina y responder a ella, o puedo desmayar y tirar la toalla. Y entonces el propósito de la disciplina no se cumple. Y eso lo vamos a ver con detenimiento. Ahora, ¿qué es la disciplina? Bueno, la palabra en griego es paideo. La palabra significa entrenar como a un niño. O sea, está dando la idea de cuando tú estás enseñándole a un niño, ya sea a comer, ya sea a ir al baño, ya sea a comportarse en alguna reunión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ejemplo, hay padres que llegan a la congregación, ¿sí? Y sientan al chavo ahí en una silla junto a ellos, y al ratito el chavo ya anda corriendo para allá, corriendo para acá, ¿sí? Haciéndole gestos al que está al frente, y los papás quietos, como si no trajeran escuincle. ¿Ok? ¿Están entrenando a un niño? No. Yo me acuerdo mucho de una pareja que después se volvieron amigos de nosotros. Cuando nació su niña, lo que ellos primero enseñaron fue a comportarse en el tiempo del servicio.
y estaba sentadita ahí en su silla y no se paraba. Y ahí estaba, y si cualquier cosa le decían que tenía que comportarse, que ese era tiempo de estar quieta. Y ya después habría tiempo para que jugara. Y la niña respondió. O sea, ya ella solita llegaba a la silla, se sentaba y ya sabía. Bueno, esa niña fue entrenada, respondió a la enseñanza de sus papás. Y era una niña que podía estar en el tiempo del servicio y como si no hubiera niña. En cambio, otros, esos niños no están siendo entrenados. Dice, incluye la idea de instrucción, corrección y advertencia, con el fin de cultivar virtudes cristianas y expulsar el mal. Ay, ¿por qué expulsar el mal? ¿Que por qué qué? Porque lo tenemos nosotros mismos. ¿Sí? Nuestra naturaleza pecaminosa quiere tener el control, quiere hacer lo que se le pega a su gana y tiene que ser entrenada. Y nosotros tenemos que aprender a controlarla. Porque si no aprendemos, pues entonces vamos a tener muchos problemas en la vida cristiana. Cuando usamos la palabra disciplina, viene a nuestra mente la idea de castigo, que en el contexto de la Escritura no da esa idea. Cuando se usa la palabra disciplina, amonestación, corrección, está hablando de lo que vimos arriba: instrucción, corrección y advertencia. En ninguna manera habla de castigo. ¿Ok? ¿Dios castiga? Sí, ya habíamos quedado que sí. Pero lo hace cuando las personas no responden a la disciplina, sino que dicen: yo, Juan, me llamo y Juan seguiré siendo. Y el Señor dirá lo que quiera, pero yo voy a hacer mi voluntad. Y el Señor dice: este muchacho necesita corrección, vamos a dársela. Y entonces viene corrección que va aumentando en intensidad. ¿Hasta qué punto? La muerte. Como no cooperas, cuello. ¿Okay? Hasta la muerte anticipada. ¿Por qué? Porque Dios se toma muy en serio la enseñanza de sus hijos. Y eso es algo que a veces se nos olvida. Y creemos lo que dicen los no creyentes, que Dios es un viejito que está en una nube, viendo qué es lo que está pasando allá abajo. No, ese concepto no es el concepto del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios personal, es un Padre que está involucrado activamente en la vida de aquellos que tienen a Jesucristo como su Salvador personal. La palabra para castigo es dicotomeo. La traducción literal es partir por la mitad, representando el acto de retribuir por las malas acciones. No conlleva ningún sentido de instrucción o aprendizaje, solo retribución judicial. Y aquí vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es el cerezo? ¿Cerezo? Yes. Centro de Readaptación Social. ¿Y si es un centro de readaptación social? ¿Qué es? Un centro de... No, porque no lo están readaptando, no lo están ayudando a cambiar sus hábitos por los cuales delinquieron. Aumentarlos, ¿no? Con la gente que está allá adentro. Pero en la práctica, el cerezo es un centro de aislamiento. Sí. Todo aquel que no
puede comportarse en sociedad, entonces van y lo guardan ahí, ¿sí? Y un buen amigo que estuvo preso injustamente, ¿cuántos años estuvo? Como año y medio. Como año y medio. O sea, dice que es terrible estar allá adentro, terrible. Entonces, una persona que delinque y que pues lo aíslan en la cárcel y sufre, pues es el resultado de sus acciones. ¿Ok? Parece que los que ya están adentro les pagan por hacer sufrir a los nuevos. Y así es, porque la maldad solamente paga maldad. Y no, la intención a lo mejor en los papeles es que esos centros sean de instrucción y aprendizaje, pero en la práctica no es así. El otro día veía yo un documental acerca de las cárceles en Japón. ¡Ay, ay, ay! Allá sí son centros de readaptación, porque allí todos trabajan, todos los reos trabajan y todos están pero checaditos. O sea, en el video se veía que todos formaditos, todos limpiecitos, todos bien uniformados, ¿sí? Los forman, los ponen en sus máquinas, están trabajando, llega el break. Ellos ya saben que cuando suena el timbre, ellos tienen que dejar lo que están haciendo, ponerse atrás de sus máquinas, salir formados al comedor, a almorzar y otra vez formaditos. Y si no lo hacen, los sufren castigos. Y cosa que no pasa en las prisiones en México. Aquí es algo terrible. ¿Por qué? Porque solamente sirven para partir por la mitad, esto es, para castigar. Y la disciplina de ninguna manera tiene esa intención, siempre es instrucción. En el contexto de nuestro pasaje se está refiriendo a la disciplina como un acto de corrección por haberse desviado del camino. Esto lo podemos ver por lo que dice la última parte del versículo 6, y azota a todo el que recibe por hijo. Este azote no se refiere a castigo, sino a un acto de corrección, y es así como lo analizaremos en el estudio del pasaje. Cuando tú ves a un niño que está jugando a la orilla de la alberca del lago de lo hondo, ¿qué haces? Al menos le llamas la atención, le digas, no, ahí no juegues, ¿ok? Si no te hace caso, ¿qué haces? ¿Sí? Bueno, pero no es tu hijo. Exactamente. Le dices a sus papás y sus papás actuarán en consecuencia. ¿Qué va a hacer el papá? ¿O la mamá? Pues les va a llamar la atención. Algunas veces le subirá el tono de la voz o le hablará de una manera que se note que es muy en serio lo que está diciendo. Otros llegarán y le recetan su nalgada en efectivo, ¿sí? Si es que lo aman. Si no, pues pues no hay nada que hacer, ¿no? Así es igual con Dios. Cuando nosotros nos salimos del camino, y después vamos a ver qué significa de salirse del camino, siempre va a actuar de una manera tal que entendamos que nos estamos saliendo del camino y nos va a llamar a que regresemos al camino. A veces será con un aviso, a veces será con algún evento que llame nuestra atención y otras veces con algo que realmente nos detenga de lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Para qué?
para que reflexionemos acerca del camino que estamos llevando. Y eso dependerá mucho de la relación que una persona tenga con el Señor. Vamos a empezar a ver lo que es en sí la disciplina del Señor Simeon. Cuando estás hablando de un aviso, ¿cómo dice un aviso o una amonestación? Una amonestación o una reflexión dependiendo de cómo esté tu situación. Normalmente cuando es un aviso es el Espíritu Santo o la palabra de Dios misma, ¿no? O puede ser un acto fuera de... Vamos a poner un ejemplo. Si puede ser que el tal Matienzo ande medio desviado, ¿verdad? Y a la hora de estar leyendo la escritura, ¿sí? Algo dice, tú eres el tal hombre. Ese es el Espíritu Santo que está dando un aviso, ¿ok? Pero pues como yo ando rebeldón, o sea, no soy tal hombre, ¿ok? No atiendo. ¿Qué va a pasar después? Pues a lo mejor algún hermano se acerca a mí y me dice, oye, pues fíjate que tú estás haciendo esto y esto no es correcto delante de Dios. Y yo digo, ok, sí, ya después platicaremos. Y a lo mejor al rato se me acerca alguien que tiene madurez y autoridad delante de mí y entonces me llama la atención, ya me está diciendo que lo que estoy haciendo está verdaderamente mal delante de Dios y que es necesario que yo me arrepienta, pero yo tampoco le hago caso. Son legalistas. ¿Qué va a hacer Dios? Va a permitir algunos problemas en mi vida, problemas que pueden ser algunas dificultades, a lo mejor por allí me roban la cartera y pues ya no tengo para terminar el mes, etcétera, etcétera, me chocan el carro, es para llamar la atención, ¿verdad? Pero yo ya estoy en una posición tan de necedad que me vale y sigo viviendo de una manera desordenada. ¿Qué puede hacer el Señor? Aislarme de la congregación, a lo mejor va a permitir un cambio de trabajo, va a permitir alguna cosa y entonces me voy a sentir solo. Y en esa soledad, pues es tiempo para que yo reflexione. Y si yo no entiendo, pues el Señor puede decir, a ver, ya vente a la casa. Ya, estás muy neciecito, ¿sí? Está siendo motivo de que mi nombre sea blasfemado. Vente a la casa. Y entonces, pues ya no voy a dar más lata. Fíjense cómo es que va subiendo la intensidad. Y los instrumentos que Dios puede utilizar es primeramente la palabra de Dios, después son los hermanos, después son las autoridades dentro de la congregación, después puede ser las autoridades civiles o administrativas, ¿sí? Puede ser lo que quieras, puedes usar hasta un incrédulo, ¿verdad? Que me recete mis trancazos por andar de desordenado, o sea, quién sabe, pero va a ir subiendo de intensidad hasta la muerte. ¿Okay? Eso sería el peor de los casos. ¿Sí, Memo? Sí, bueno, estaba pidiendo que lo dijeras para que... Sí, es que después lo vamos a decir con más calmita. Okay. Pero no problema, era tiempo para hacerlo. Dice en el versículo 6, vemos que la motivación del Señor para corregir a sus hijos es el amor. La disciplina es parte del amor revelado en 1 Corintios 13, 5 al 6. Vamos ahí a 1 Corintios 13, 5 al 6. Que siempre me pone esto, no sé por qué. Está hablando del amor, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia,
mas se goza de la verdad. Entonces, cuando el Señor disciplina, en ninguna manera está irritado, no tiene rencor, no está queriendo actuar de una manera injusta, sino de una manera verdadera. Y eso es algo que tenemos que considerar cuando pensemos en la disciplina del Señor. Y si nos toca sufrirla, siempre va a ser en el contexto del amor. Y de ninguna manera significa que Dios nos está castigando, no está enojado, ¿sí? No tiene un enojo crónico contra nosotros, ¿sí? Y no lo va a hacer de una manera injusta. Eso es una certeza que podemos tener. Y es, ¿por qué? Porque es en base a su amor. Aquí lo dice bien claro en el 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y ese amor es el amor de Dios. El amor de los hombres está adulterado por la naturaleza pecaminosa. Vamos a ver qué dice Efesios 2:10. Todos nos sabemos el 8 y el 9, pero no nos acordamos del 10. Porque somos hechura suya, creados ¿en qué? En Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Las cuales ¿qué? Dios preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, entonces fíjese, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es como Él ya preparó un camino por el cual quiere que nosotros caminemos. Si nosotros nos desviamos de ese camino, ¡sácalo! Vuelve a entrar al camino, caballero. ¿Por qué? Porque es mi voluntad directiva que camines por ahí, porque yo lo preparé para ti de antemano. ¿Ok? Y esto es lo que en el día a día se nos olvida. Nos compramos esa parte que dice, no, es que en Cristo ya somos libres, podemos hacer lo que querramos. ¿Sí? No, para nada, para nada. O sea, qué bueno que el Señor preparó ese camino y que nos instruirá y nos corregirá para que caminemos por ahí, porque el final de ese camino, sí, es de gozo, paz, felicidad, galardones, etc. Si nosotros nos salimos de ese camino, no habrá bendición, no habrá paz, no habrá gozo, sino que tendremos que sufrir con el mundo el castigo que el Señor aplica al mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no le conocen. Por eso es que el mundo sí es castigado. Y entonces podemos decir que la voluntad directiva de Dios es que caminemos por el camino de buenas obras que Él ya preparó desde antes. Apartarnos es caminar por la injusticia, desobedeciendo al Espíritu Santo, lo que Él no permite. O sea, recordemos que sus ojos están atentos en nosotros. Y Dios no se distrae para decir, bueno, voy a voltear tantito para acá y nosotros podemos aprovechar. Para nada. Él es omnipresente y omnisciente. Entonces, no va a pasar por alto, ¿sí?, el que nosotros nos desviemos de ese camino. Porque es un compromiso que Él tiene consigo mismo de que nosotros andemos por ese camino para que el carácter de Cristo se forme en nosotros y que cuando lleguemos a su presencia, lleguemos a la casa.
¿Qué hacen cuando llegan ustedes a su casa? Algunos llegan y avientan el zapato, ¿verdad? ¡Pam! Para allá, y el otro zapato, ¡pam! Para allá. Y agarran y se ponen sus shorts y llegan como si nada y se sientan ahí, porque están en su casa, ¿verdad? Eso no lo hacen en la oficina, aunque quisieran hacerlo, ¿verdad? O cuando llegan a la casa de sus suegros, no lo hacen, porque saben que no es su casa, ¿ok? Entonces, Dios nos está entrenando para que nosotros tengamos el carácter del Señor y cuando lleguemos a nuestro verdadero hogar, ¿sí?, lleguemos a descansar. Pero lleguemos a comportarnos como se espera que nos comportemos. Vamos a llegar a tener compañerismo familiar con Dios y con los demás santos y los ángeles. Eso es lo que Él quiere. Por eso es que le interesa que nosotros seamos entrenados en este camino que Él ya preparó desde antes. Y Él se va a asegurar que así sea. Entonces, cuando nos desviamos, Él tiene que intervenir con una acción que llame nuestra atención, nos detenga del camino que llevamos y nos haga volver al lado del Señor Jesús en su caminar. Y acuérdense que esto es en base al amor, en base a su justicia y la verdad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vemos 3 tipos de manifestaciones de la disciplina del Señor. Uno es educativa, siendo buen ejemplo de ella la que afrontó Job. ¿A poco Job fue disciplinado? Finalmente cambió los conceptos de su mente. Pero no, la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes, no fue una disciplina del Señor. Fue un acto de injusticia que hizo el diablo en él para tentarle. Pero Job fue amonestado porque él tenía algunos conceptos que no se apegaban a la verdad. Y aunque Job no pecó, y así lo dice la Biblia, que Job no pecó cuando él expresaba su sentir con respecto a lo que Dios estaba haciendo con él, Job tenía algunos conceptos equivocados. Y él estaba diciéndoles a los demás que Dios actuaba de una manera que no era la motivación del Señor. La motivación del Señor era glorificar su nombre a través de su siervo Job. ¿Por qué? Porque confiaba en Job. Pero ese no era el concepto que Job tenía. Job que decía, Dios me tiene en su hoguera, Dios me castiga, Dios está ensañándose conmigo, mejor debería ya quitarme la vida, mejor hubiera sido que yo no hubiera nacido. Y tanto decía que su mujer le decía, mira, ya, cállate y muérete. O sea, decía, maldice a Dios. Ajá. Pero no era lo correcto. Bueno, el Señor tuvo que amonestarlo para enseñarle cuál era lo correcto, ¿ok? El propósito es hacer correcciones en cuanto a conceptos equivocados en la práctica de la fe. Entonces, esto sucede mucho, sobre todo cuando acabamos de recibir al Señor. Somos como niños, ¿sí? Y así nos trata. Pablo se refiere a los recién convertidos como niños en Cristo, ¿sí? En donde la instrucción es muy intensa, ¿sí? Acuérdense que los mandamientos son para los nuevos, ¿sí? Los consejos son para los adolescentes,
y los adultos jóvenes. Y los adultos maduros, ellos solitos buscan al Señor. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy empezando mi vida con Cristo, pues continuamente tengo que ser educado. Y esto sí no es con el propósito de darnos un azote, sino de instruirnos. Y así también nosotros podemos tener ideas, hábitos o creencias que nos impiden continuar por el camino trazado por Dios. Debemos renunciar y abandonar para ejercer la mente del Señor. Allí en 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos que aprender a pensar como Él. No es algo que se da automáticamente. Aquel que piensa que porque cuando dice amén a la oración de recibir al Señor Jesucristo, ya todo va a ser miel y hojuelas y un camino de rosas, pues está bien equivocado. El despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, a veces es difícil, a veces es muy difícil. Y hay veces que necesitamos la corrección del Señor para que pueda haber un cambio. Esa es la disciplina educativa del Señor. También está la preventiva, como la que tuvo que soportar Pablo. Vamos a ver 2 Corintios 12:7. Ay, no me deja. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmecidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuál era el problema de Pablo? Aquí le pasaba lo que platicábamos el otro día, Pili. Era el Gordolfo gelatino del Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, sí. No hay otro como el Gordolfo gelatino. Bueno, Pablo tenía esa tendencia. Era tanta las revelaciones, tanto la capacidad de enseñanza, de discernimiento que tenía en base al Espíritu Santo, que a veces él decía, qué chipotle soy, de veras que sí. O sea, sí, soy muy bueno. ¿Y qué hacía el Señor? Pues le mandó un mensajero, ¿verdad? Que lo abofeteara, ¿ok? Fíjense cómo dice aquí, un aguijón en la carne. Yo no sé a cuántos de ustedes se les ha clavado alguna espinita o una astilla de madera. Es bien incómodo y duele. Y dependiendo de dónde se te clavó, pues duele más o duele menos. Pero ese era el propósito de Dios al permitirle eso. ¿Qué aguijón es ese? El de Pablo. Yo creo que era la enfermedad de sus ojos. Sí, muchos comentaristas decían que él tenía una enfermedad en sus ojos que lo hacían que los ojos se le dieran saltones, ¿sí? Y al punto de que resultaba repulsivo. Hay una parte en donde, no me acuerdo si es en Gálatas o en Colosenses, en donde dice que pues los creyentes no le rechazaron a pesar de la prueba que él estaba sufriendo, y se estaba refiriendo a la enfermedad que tenía en sus ojos. Sí, le dice que aún le hubieran dado sus ojos para... Ajá, exactamente. Y
¿Por qué Dios permitía eso en Pablo? Para que él estuviera humilde. ¿Ok? Y yo no sé de qué manera, pero Pablo no veía bien, ¿sí? Si toda la instrucción que había en aquel entonces eran los rollos que estaban escritos, las cartas que se comunicaban unos y otros, ¿sí? Pues no había cassettes, no había CDs, no había radios, no había nada, ¿sí? Que pudiera en un momento dado sustituir el problema que tenía en su vista. Entonces eso lo obligaba a depender de otros, ¿sí? Y eso a fuerzas lo obligaba a ser humilde y a mantenerse quietecito, ¿verdad? Y él sabía que eso era de parte de Dios. Y dice que él oró 3 veces al Señor: quítame esto. Y el Señor, que le dijo: no, bástate mi gracia. ¿Su gracia en una enfermedad? Sí, porque si no, Pablo sí hubiese sido un presumido de primer grado. Y quién sabe si las enseñanzas que él tenía para compartir a la iglesia las hubiera dado, porque a lo mejor lo hubiera hecho en su carne. Y cuando una enseñanza es dada en la carne, no tiene la misma efectividad que cuando es dada en el espíritu. Es que para colmos tenía, digo para colmo porque aparte de la enseñanza del Señor Jesucristo que fue directa y todo lo como tú dices, las misiones y todo eso, él sin Cristo tenía muchísimo conocimiento. Sí. Entonces se le juntaba todo. Sí, por eso se sentía chipocles, ¿verdad? O sea, dice, no, es que no hay otro como yo. Pero lo vemos diciendo ahí, ni Pablo, ni Apolos, ni yo somos nada, somos siervos. Entonces esa disciplina preventiva que el Señor le daba a Pablo surtía efecto. Lo hacía regresar al camino que debería de andar. Y eso es bueno. No era agradable para Pablo, no era agradable para los hermanos, pero surtía el efecto que Dios quería en Pablo. De la misma manera, nosotros podemos tener un hábito que nos lleva a pecar contra el Señor. Entonces el Señor, en su amor, trabajará para que esto no suceda. ¿Qué dice Romanos 8:2? ¿Quién sabe por qué está haciendo esto? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la disciplina preventiva del Señor nos es aplicada para librarnos del pecado y de la muerte a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso es que es un compromiso de parte de Dios el estarnos instruyendo continuamente. Y sus amonestaciones son realmente ligeras, amorosas. Pero si nosotros no entendemos, pues van subiendo de tono, como ya vimos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Muchas dudas? Ay. Vamos a dejarlo aquí. Todavía falta un punto de los 3 tipos de manifestaciones de la disciplina, pero el tiempo ya se está cumpliendo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos entender y ver en tu palabra que la disciplina es una realidad en los creyentes y que tenemos el privilegio de ser amonestados por ti cuando nosotros nos desviamos del camino que tú ya has preparado de antemano. Gracias por eso, Señor, porque nos mantienes creciendo y aprendiendo a tener y a ejercer la mente de Cristo. Te pedimos, Señor, de tu bendición para lo que resta del día y te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, pues entonces
Nos vemos dentro de 8 días.